Apocalipsis y hemos estado estudiando la revelación que Juan le dio, que Yohanan recibió de parte del Señor. Ese es un libro de ánimo para la congregación, pero sin embargo durante tantas enseñanzas erróneas que nos dieron, algunos nos aterrorizaron, otros pues todavía hay muchas cosas del libro de Apocalipsis que no se logran entender. En todo caso, las cosas deben de entenderse conforme al Espíritu. Así es que pedimos al Espíritu Santo que revele su palabra a cada uno de nosotros para edificación. En el capítulo número 6 aparecen los 7 sellos, los primeros 7 sellos. Hemos visto las cosas que fueron, las cosas que estaban siendo, y en este momento de las cosas que estaban siendo, Yohanan es llamado al cielo y le dicen ven y mira, y le van a mostrar las cosas que van a hacer para el futuro. Es un privilegio, pero ¿por qué sucede esto? No debemos de perder el enfoque. ¿Por qué sucede esto? Sucede porque la iglesia estaba siendo atribulada, estaban siendo perseguidos, estaban siendo aniquilados. Entonces, y ellos se preguntaban, ¿a dónde está nuestro Dios? ¿Qué sucede? ¿Por qué estamos como que estuviéramos abandonados? Y como si fuera poco, Juan o Yohanan lo habían mandado exiliado a una isla, y él en la isla, me imagino como siervo de Dios, a decir, Padre, y yo pues, ¿y qué pasó? No puedo predicarle a nadie aquí, me sacaron, y ahora ¿qué hago? Porque había sido llevado para que muriera. Yo no sé si tú has reflexionado, pero había sido llevado para que muriera allí. Entonces, el Señor le da una revelación de consuelo, no solo para él, sino para la iglesia en ese momento. Quiero aclarar que toda la Escritura fue escrita para nosotros, pero no toda la Escritura fue escrita a nosotros. En este caso, los receptores en este momento, en este contexto del Apocalipsis, eran las iglesias que estaban pasando esta tribulación. Y entonces Dios los consuela mediante esta revelación que recibe Yohanan en esta isla. Y algo muy precioso, muchos de nosotros queremos saber el futuro. A algunas personas les gusta ver el horóscopo, les gusta que les adivinen la mano, les gusta querer ver, pero Dios les revela todo cómo va a ser, pero como consuelo para la iglesia que estaba en ese momento. Y comienza y le cuenta a él lo que va a suceder, y aparece un rollo con 7 sellos. Un rollo era la forma en que se escribían los mensajes antes. No había como ahora un email o una tablet, no había eso. Entonces era un rollo y ahí se escribían los mensajes. Y el rollo estaba sellado. Los sellos eran como cuando tú certificas algo. Cuando yo certifico algo, entonces lo tengo que sellar. Eso significa que es oficial, que es verdadero. Entonces este rollo tenía 7 sellos. Y esta correspondencia era para alguien específico, y los sellos implicaban que no los podría abrir las personas para los que no era la correspondencia. Entonces Yohanan ve en el cielo ese rollo y se pone a llorar porque no hay nadie digno de abrir el mensaje. Y este rollo estaba escrito por dentro y por fuera, y no se podía ver todo. Se podían ver algunas cosas, pero no todo. Entonces él llora de tristeza, me imagino, de la ansiedad, de querer ver qué era lo que tenía escrito. Pero de pronto le dice, no llores, porque hay alguien aquí que sí es digno de abrirlo. Y tenemos un canto que dice eso, ¿verdad? Tú eres digno.
Y quizás no lo entendamos, pero hoy vamos a entender muchas cosas. Dios nos va a ir revelando y vamos a entender muchas cosas que quizás antes no entendíamos porque vamos creciendo como crecen los niños. Entonces, no llores porque si hay alguien, y ese alguien es el león de la tribu de Judá. Y entonces él le dice, allí hay alguien, un león, pero cuando él mira, no mira a un león, sino que mira a un cordero inmolado. Un cordero inmolado, porque ¿y quién es el cordero inmolado? Ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era el digno, Él es el único digno de recibir toda la gloria, toda la honra y todo el poder, que es lo que gritan los 4 seres vivientes. Y debemos de gritar nosotros. A partir de ahí, les confesaba yo a ustedes que yo clamo como clamaban estos, porque esto es verdadero. Cómo se alaba a Dios. Y ellos dicen, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Solo tú eres digno de recibir toda la gloria, la honra y el poder. Tú que creaste todas las cosas y por tu mera voluntad existen. Gloria a Dios. Esa es la forma en que se dirigen al Señor Todopoderoso. Y es una forma que la iglesia, cuando cantamos, cuando adoramos, debemos de decirle. Entonces, Juan se alegra y ve al Mesías. Y ahora, ¿por qué como cordero? Porque la dignidad, el honor de poder abrir esto, se lo ganó mediante el sacrificio que hizo por nosotros. Amén. Amén. Él es el que murió. No fue María, no fue Miriam, no fue ningún apóstol, no fue ninguna creencia, sino el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y por eso Él es digno. Entonces, viene y abre el primer sello. Hay 7 sellos. Abre el primer sello. Pero hay 4 seres vivientes y hay algo curioso. Estos 4 seres vivientes acompañan la apertura de los 4 primeros sellos. Y en tu escritura yo te estoy haciendo una relación sucinta. Y en tu escritura aparece y el primer ser viviente le dice, mira. Y recuerden que estos seres vivientes tenían cara de león, cara de águila, cara de persona. Y ustedes pues que aprenden más que yo, saben lo demás. Abre el primer sello y el primer sello es un caballo blanco. Y ese caballo blanco tiene un arco y tiene una corona. Y salió para ganar y para vencer. Y este es el primero de los juicios que es abierto. ¿Y quién es este caballo blanco? ¿Quién es el jinete de este caballo blanco? ¿Y qué simboliza? Simboliza al anticristo. Simboliza al anticristo que recibirá la autoridad y el poder que le dará Satanás sobre la tierra. Recordemos que vamos a la tribulación y quien domina en la tribulación es el anticristo y es la falsa religión, la religión corrupta. Recordemos que estamos hablando de las cosas que van a ser. Entonces la iglesia corrupta, representada por el anticristo, que aparecerá como Cristo y que va a engañar a muchos de los que vienen a la iglesia a dormirse, los que vienen solo el domingo, los que no aprenden y se van detrás de cualquiera. Pero los que conocen, las ovejas del Señor, oyen su voz y lo conocen. Entonces, hermanos, por eso aprendemos, por eso nos edificamos. El anticristo va a engañar, si es posible, hasta los escogidos de Dios. Es este el tiempo en que vienen los engaños, en que van a aparecer. Entonces el caballo blanco, representado con la falsa religión, el falso Cristo, y va a ser borbandeado, y es para iniciar la tribulación. Y luego sigue el caballo, que no me equivoco, que ustedes saben, porque pusieron mucha atención. Luego sigue el caballo rojo. Y al caballo rojo, al jinete se le dio un gran machete, no espada, una gran espada, que simboliza las guerras. Entonces,
estos 4 jinetes están relacionados. El anticristo tiene la ayuda. Y el anticristo, después de la falsa religión, ahora aparece la guerra. Y somete al mundo a la guerra, que es un juicio de Dios, donde se matan a diestra y siniestra. Pero para someter la guerra, la gente debe de podrirse su corazón, su conciencia, el odio, el rencor, para matarse entre ellos en la guerra. Y le fue dada autoridad para hacer guerra y para que se matasen unos con otros. Hermano, terrible cuando oímos estas cosas, ¿cómo van a suceder? Entonces, no olvidemos que Juan estaba en el cielo, pero ahora le estaban contando cosas que iban a suceder en la tierra. Entonces vemos el caballo blanco, vemos el caballo rojo y ahora viene el caballo negro. El caballo negro. Y ese caballo negro trae la carestía. Este caballo negro trae una hambruna terrible. Una hambruna terrible sobre la tierra. La gente se va a matar. La gente se va a comer una a otra. La gente va a estar terrible. Y si tú llevas la lógica, después de ser engañados por el anticristo, después de la guerra, viene la escasez. ¿Por qué? Porque en vez de estar sembrando, se están matando. Por lógica, hay una carestía, hay una escasez. Hace poco, con la guerra en Ucrania y con la guerra en Israel, le suben al petróleo, le suben a las cosas. Imagínate, y ahora con una guerra grande como esta, entonces las cosas van para abajo. La gente está afligida, la gente está preocupada. Y entonces empieza la carestía y la carestía hace que nos comamos unos a otros. Y por último viene el caballo amarillo y el jinete del caballo amarillo, que representa las enfermedades, los virus, las bacterias. Y algunos estaban gritando ya que el caballo amarillo era el COVID. Bueno, será un parecido como ese. Entonces viene el caballo amarillo y este trae sumado lo de los otros caballos. Trae guerra, trae muerte, trae enfermedad, trae llagas. Trae llagas. Y hay, hermano, hay la descripción de un mundo terrible en donde está siendo enjuiciado. Pero todo esto, hermanos, estos 4 caballos o estos 4 jinetes apenas son el preámbulo de la entrada a la tribulación. Y hay algo curioso, porque aquí no es Dios actuando, sino que quien está actuando es el anticristo, que se le ha dado autoridad. Y la matazón se está haciendo no por la ira de Dios, sino por la misma corrupción del hombre y la misma corrupción de Satanás. Terrible, hermano. Y estos 4 jinetes del Apocalipsis aún no están. Hay cosas que han parecido. Entonces, ¿cuál es el consuelo que estaba recibiendo la iglesia en este momento? La iglesia ahora está entendiendo que habrán cosas más terribles en el futuro de las que estaban pasando ellos en este momento. Nerón y otros estaban matando a los cristianos, los perseguían. A Juan lo habían relegado para que se muriera. Entonces no verían una iglesia victoriosa. Y aquí hay que tener mucho cuidado y hay que poner mucha atención. Porque una cosa es que nosotros no pasemos la ira de Dios, a que no pasemos tribulación. La iglesia ha sido tribulada. En época de Pablo, en época del Señor, fueron perseguidos los cristianos, los mataban. Pablo se divertía sacando de las mechas a los creyentes de las sinagogas y los remolcaba y los mataba. A Esteban lo mataron a pedradas. Así es que no te hipnotices, no te ignores, no te pierdas, porque a veces los predicadores dicen cosas mal. Que el hecho de que no pasemos la ira de Dios no significa que la iglesia no va a pasar tribulación. La iglesia está siendo perseguida, matada, tribulada y lo va a hacer. De lo que nos va a salvar el Señor es de la ira. Es lógico. Dios no tiene ira contra nosotros porque hemos sido perdonados por la sangre de Cristo Jesús. Amén. La ira es contra los impíos. Pero quien tiene ira contra nosotros y contra la iglesia es Satanás, el anticristo. Y esa trinidad satánica. Ellos sí no nos pueden ver.
Entonces la iglesia, y ya vamos a aprender aquí, porque algunos hermanos les dicen que no van a sufrir, pero algunas iglesias se llaman panes de sufrir. Bueno, no sé en qué contexto estará, pero el Señor siempre dijo, en el mundo tendréis. Nunca nos mintió el Señor. Si conmigo han hecho esto, ¿qué no van a hacer? Con ustedes, así que no nos engañemos, hermano. No vamos a pasar la tribulación, nosotros vamos a ser atribulados. No vamos a pasar la ira de Dios, claro. No lo vamos a pasar. Pero la iglesia, bueno, dejemos que las escrituras hablen. Y llegamos ahí al verso número 9, ya con el cuarto sello que el hermano nos desarrolló acá. Y llegamos al verso número 9. Y vamos a abrir el quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, aquí ya no actúa ningún ser viviente, solo en los primeros 4. Aquí ya no actúa ningún ser viviente. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Cuando abrió el quinto sello, ¿qué es lo que vio? ¿Qué es lo que vio Juan? Nosotros no tenemos idea del templo, bueno, a excepción de los que estudian en la Biblia, lo ven en la Biblia, deberían de googlear el templo israelita para que tuvieran una idea. Entonces dice él aquí que cuando mira el altar, llega al altar, el altar, hermano, era donde se hacían los sacrificios para el perdón de los pecados y se derramaba la sangre de los animales y caía al fondo del altar. Pero el verso dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar no la sangre derramada, sino que ¿qué es lo que vio Juan? Vio las almas. ¿De quiénes? De los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Hermano, cuando se esté en la tribulación, no es lo mismo bajo la gracia. Cuando la plenitud de los gentiles termine y la gracia haya terminado y la iglesia no esté aquí, algunos hermanos creían que no iba a haber salvación. Pero para los que queden buenas noticias va a haber salvación. Pero mala noticia, van a ser degollados. Van a ser degollados para cachar la salvación. Ahorita no, hermano. Ahorita solo es la pereza o andar reventando cohetes o andar ahorita para celebrar el 24, andan unos hermanos comprando ya los cohetes, andan matando la gallina y no vinieron a la iglesia. No pasa nada. Y si por eso no vienen, por eso el Señor se lleva a la iglesia, porque sabe lo flojos que somos. Imagínense si fuéramos perseguidos rapidito. No, yo no soy nada, no, yo ya no soy nada, no me toque. Inmediatamente hay unos aquí que se aquí está. Cobarde, ¿verdad? Hoy con el 24 y el 31 se hacen ateos, para que en enero sean cristianos de nuevo. En este caso estos hermanos no eran pícaros, estos hermanos eran hermanos reales. Y dice que por causa, oye bien, por causa de la palabra. ¿Qué significa por causa de la palabra? Es decir, por predicar la palabra, por creer la palabra, y no como algunos sinvergüenzas de nosotros, que aunque sepamos la palabra de fe a paz, pero no vivimos la palabra. Pero estos hermanos no solo predicaban la palabra, sino que también daban testimonio de tal manera que paraba firme y que el anticristo le decía, tú reniegas de Cristo, yo no reniego de Cristo, doy testimonio que soy cristiano, degüéllenlo pues de él. ¿Cuántos están dispuestos a morir por Cristo? No contesten, no voy a hacer que no hagan la lengua de chicharrón. No contesten. Eso es la gracia. No damos gracias, hermano. Eso es la gracia. Pícaros, sinvergüenzas, flojos, traidores, y el Señor nos ama. Y nos va a llevar, porque si no nos lleva, nos vamos a los peroles. Él va a rescatar y va a dejar solo a los valientes. Y para que entendamos esto, veamos Mateo 24, que es la explicación que Jesús dio acerca de estos tiempos. Mateo 24, miren lo que va a pasar para ver si aguantáramos.
Mateo 24. Verso 4, comencemos del verso 4. Y respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. ¿Cuál es el primer caballo? ¿Cuál es el primer caballo? El blanco. ¿Y qué era? La falsa religión y el anticristo que parece Cristo. Entonces el Señor está explicando aquí que nadie lo vaya a engañar. El primer jinete va a ser el engaño. Y miren, y pónganle atención a ver si el Señor no estaba revelando ya lo que Juan le fue revelado allá. Mira qué bello es el Señor. Y dice aquí, muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Engañarán significa que habrán hermanos que se van a ir. Bueno, hermanos digo yo, pero no son hermanos. No fueron hermanos, porque los hermanos no son hermanos. Entonces, y muchos engañarán. Verso 6, y oiréis de guerra. ¿Cuál es el segundo caballo? Qué lindo es el Señor. ¿Cuál es el segundo caballo? El rojo. Y se le había dado una espada, un machete para que hiciera guerra. Entonces ves aquí, mira qué lindo como el Señor les explicaba, pero Juan lo está desarrollando allá. Y vendrá guerra, pero guerras tronadas, hermano. Guerras que van a destruir ciudades, no una guerra en donde nosotros estamos tranquilitos como estamos ahorita. Una guerra que va a afectar a todo el globo. Guerras ha habido todo el tiempo, hermano. Pero aquí estamos hablando de la gran tribulación. Multiplica eso por 100. La iglesia estaba siendo consolada, ¿por qué? Porque la iglesia estaba siendo perseguida, pero cuando oye esto, ¡wow! El Señor les dice, no, ustedes no han creído en vano en mí y no están solos, yo tengo el control. Y miren lo que voy a hacer con los impíos. Y les está contando esto. Y les está contando esto a la iglesia. ¿Para qué? Para que consuele. Mi Señor nos va a vengar, mi Señor tiene por nosotros y esto se va a poner peor. Así es que esto no es nada, era para consuelo. ¿A quiénes se tienen que aterrorizar? Los impíos, los incrédulos. Yo no leo el Apocalipsis, pues no lo lea. Sinagoga de Satanás, porque a vos sí te va a tronar. Te va a tronar. Es terrible para ti. Y miren lo que dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste. ¿Cuál es el siguiente caballo? ¡Qué lindo es el Señor! ¡Qué lindo es el Señor! Clarito va hablando de cómo iba. Pero en este tiempo estaban tiernitos, que iban a andar entendiendo el mensaje. Pero Él se lo estaba predicando. Y hoy hay pastores predicando una frase que termina aquí, que es para ese entonces, no para este. Ahora que estás entendiendo tú, vas a comprender que esos pastores están fuera de contexto, interpretando malas escrituras. Estamos hablando de la gran tribulación. Y entonces dice, y habrá terremotos. ¿Cuál era el caballo ahí? Habrá terremotos. Pero no terremotos de chingastillos que les hacen las lomas allá, no. Terremotos que Nicaragua aparece en México, México aparece, o sea que las placas tectónicas ya van a ver ustedes. Se mueven. Y hay algunos que le tienen miedo a los truenos. Y cuando oigan esto, estos pobres van a estar tan asustados que no van a ir a meter a las cuevas, hermano. Y hay hermanos con un tronido que sienten, le tiembla todo. Pues estos van a temblar. Bueno, sigamos, dejemos que el Señor hable. Y todo esto apenas será principio de dolores, verso 8, verso 9. Entonces, y aquí viene otro terrible. Entonces, y ahora que vamos a ver el quinto sello, viene esta parte. Y dice, entonces os entregarán ¿a qué? No, hermano, usted no va a pasar nada. ¿Cómo que no va a pasar nada? La ira de Dios es que no va a ser conmigo. La iglesia va a ser raptada. Pero los que queden para esto, hermano, van a ser atribulados. Van a morir para poder... Bueno, pero el Señor en el capítulo 7, no llegamos hoy, pero en el capítulo 7, Dios en su gracia es tan lindo, pero van a resistir porque Dios los va a permitir. Es decir, hermano, nos lleva a nosotros que quizás no resistiéramos. Pero van a estar en ese momento los que sí van a resistir. Y para que puedan resistir, el Señor los va a sellar. Los va a escoger.
y los va a sellar. Pero mira, acá, seremos entregados a ¿qué dice? A tribulación. Y apenas estos son los principios de dolores. Dios matarán. Dios matarán. Y seréis aborrecidos. ¿Está pasando eso ahorita, hermano? Tal como lo pinta aquí. No, esto es en un contexto diferente. Nos van a matar, nos van a aborrecer toda la gente por causa de mi nombre. Verso 10. Muchos tropezarán. Muchos tropezarán. Entonces, y serán entregados unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. No, yo no soy cristiano, el hermano Jorge, vayan a traerlo. No, yo no soy el hermano Aníbal. No vino hoy, pero van a traer el hermano Aníbal, es él. Es verdad, hermano. No es usted, no me dijeron que usted iba a leer. No, hermano, no, yo no. Aquel hermano es. Es que al hermano Tony le dicen, allá abajo vive, a donde vaya allá. Y el hermano Tony, no, él es, y él es de los que estaban allí, fundadores, va a traerlo. Se entregarán unos a otros, entonces, de la aflicción, hermano. No, yo no haría eso. ¿Te acuerdan a uno que dijo, lejos esté de mí, Señor, que yo te traicione? Ay, Pedrito, ay, Pedrito. Antes que él, le cae un par de veces, vos me vas a negar. Por eso hay que cerrar la boca. ¿Verdad? Pero miren, y entonces la iglesia, ¿cómo no se va a consolar si Dios nos libra de todo esto? No de la tribulación que vivimos, los que dan testimonio y son creyentes de verdad. De perdonar el odio. No confundamos, la iglesia no está en un lecho de rosas. El Señor dijo que íbamos a tener tribulación, en el mundo tendréis aflicción. Pero no como la de la gran tribulación, para nada. Esa iglesia a la que le estaba escribiendo esto, a los que los Yohanan le dice esto, iban a ser consolados porque ellos estaban afligidos, hermano. Gente que había perdido su casa, gente que había matado a su familiar, y Juan que estaba exiliado allá. Imaginen que nos llevaran al cerro nosotros, o a una parte, a una isla, y nos dejaran allá que muriéramos de hambre, hermano. No estaban en un lecho de rosas. Pero le dice el Señor, aguanten, porque te voy a contar lo que viene, es peor. No crean que yo me he olvidado de ustedes. Yo tengo un control de esto y te voy a contar, y contámeles a mis siervos cómo va a ser. Entonces, hermano, cuando me cuentan eso, es como cuando yo llego a un hospital, hermano, y yo llego porque me quiten un barro y otro tiene un cáncer. Ah, no, gracias a Dios. Entonces yo me consuelo, hermano. Entonces el consuelo que estaba recibiendo esta iglesia era que estaban sufriendo, no era fácil, pero lo que venía era peor. Entonces les digo, consuélense. Ahora pueden tener la revelación, el Apocalipsis, como un consuelo. Porque esto es terrible, sí, para los incrédulos. Pero para los creyentes es gloria para Dios. Miren los creyentes. Y bueno, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y el verso 13, voy a terminar allí para que usted vea cómo sacaron del contexto este texto. Y hoy lo predican. Nada que ver. ¿Para cuándo es esto? Para la gran tribulación. Y el que persevere, ¿cuándo? El que persevere, ¿cuándo? Ay, que andan de tacones, que andan de pantalones. Miren cómo persevero yo, miren este balandrán que ando arrastrando. Ay, que perseverancia más grande. No, papá. El que persevera hasta el fin significa cuando te entreguen, cuando te flagelen, cuando te maten por ser cristiano. No fui al baile. Ay, qué sacrificio. No fui al baile. No me pongo aritos, mire, qué gloria al Señor, qué sacrificio. Ay, qué sacrificio, hermano. Que le den unos 4 garrotazos y le den un calentón a la autoridad, es verdad. Así va a ser para los cristianos. Y entonces el que persevere, hoy no, ando en manga larga, manga corta. Eso no es perseverar. Perseverar, cobardes, es cuando venga esto. Y cuando digan, viene la autoridad buscando a los cristianos porque el anticristo los va a sellar y el que no se deje sellar lo mata. ¿Para dónde agarra usted? Eso es perseverar. A ver cuántos quedan de la asamblea, a ver cuántos quedan de todas las iglesias. Míreme la seña.
Eso es perseverar hasta el fin. Cuando tu propia familia te va a entregar por salvar el pellejo. Entonces, en verso 13, el que persevera hasta el fin, ¿de cuándo estábamos hablando? Del fin. Gloria a Dios. Volvamos a Apocalipsis entonces ahora, hermano. Volvamos a Apocalipsis. ¿Estamos entendiendo ahora, hermano? Ahí está el contexto. ¿Ves? Mire Mateo 24, con lo que le está contando a Juan, el verso 9. Entonces, y estos que pasaron murieron, verso 10, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre a los que moran en la tierra? ¿De dónde están hablando ahora? De la tierra. Están en el cielo, pero están hablando de la tierra. ¿Y quiénes son estas almas que están allá? ¿Quiénes son estas almas que están hablando eso? ¿No? ¿Dónde estamos? En la gran tribulación. Las cosas que van a hacer en el futuro no están ahorita, pero ahora bajan a la tierra. Y entonces dicen estos: ¿qué vas a hacer con ellos? ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Hasta cuándo les vas a permitir? Pregunta. Gocémonos en aprender, hermano. ¿Quién estaba permitiendo esto? ¿Quién estaba permitiendo esto? Estudiemos la palabra. Miren la pregunta que hace. Verso 10. ¿Hasta cuándo, Señor, qué? Señor santo y verdadero, no juzgas? ¿Quién lo estaba permitiendo? ¿Y quién no estaba interviniendo? Entonces, ¿quién estaba haciendo esto? ¿Cuáles son los primeros 4 de ellos? ¿Cuáles son los primeros 4 de ellos? Vale. Entonces, ¿quién estaba haciendo esto? El diablo. ¿Y quién se lo estaba permitiendo? Dios. Todavía no es la ira de Dios. ¿Cómo? Bueno, falta. Cuando sea la ira de Dios, espérate. Por eso le están reclamando ellos aquí, le dicen: ¿hasta cuándo, Señor, vas a permitirles a esos? Y miren qué contesta el Señor. Verso 11. Y se les dijo, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos. ¡Wow! ¡Qué interesante esto! Número 1. Señora, calma, denme vestiduras blancas a esto. Okay. ¿Qué simbolizan las vestiduras blancas? El perdón, la santidad de Dios, y a gozar con el Señor. Ya estamos libres al otro lado. Pero esto no es la iglesia. Estos son los que salieron en la primera etapa de la tribulación. Faltan los de la gran tribulación, que es más tronado. Así que esto no es el primer grupo. Y el Señor les contesta: cálmense, cálmense. Ustedes gocen ahorita, denme la vestidura blanca. Y miren lo que va a pasar. Y les contestan y dicen, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo: descansen todavía un poco tiempo. Descansen, no descansen desde que trabajaban, descansen de estar preocupados por lo que va a pasar, porque yo sé lo que va a pasar. Así que cálmense. Es un descanso no de trabajo, sino descanso de lo que estaban preguntando. Y le dice ahí: descansen todavía un poco de tiempo. ¿Cuánto es un poco de tiempo? 3 años y medio de la segunda parte de la gran tribulación. ¿Ok? Y entonces le dice: descansa un poco de tiempo ahí, hasta que complete el número. Wow. O sea que, además de toda esta matancinga aquí, además de toda esta matancinga que estamos ya aquí glosando contigo, ¿habrán otros? ¿Habrá salvación en la tribulación? ¿Habrá salvación en la tribulación? Quiero decirles algo que tal vez no sabían. Van a haber más salvos en la tribulación que ahorita. Ahorita hasta los hermanos andan celebrando. El hermano entre más tocados se pone más salvo, ¿sí?
pasa algo. Ya van a ver cuánto es el número. En el capítulo 7, no lo voy a decirle yo, pero para que se den cuenta. Pero hasta ahorita le dice, no, y le dice algo extraño. Y le dice, hasta que se complete el número. ¿Cuál número? De sus consiervos. Consiervos, es decir, de los compañeros de ustedes. De sus consiervos. Y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Quién se quiere quedar en la gran tribulación? Y ahora, ay, para ir a evangelizar, ay, no. Y aquí que te van a perseguir, no vas a ir a evangelizar, sino que le vas a dar para los cuevas, para los montes. Pues la pereza se va a ir, hermano. Los trabajos van a quedar y el carro lo va a dejar, ahí va a quedar el carro. Papá. Dice el Señor que ni la capa vayas a traer, si andas en el campo ni te regreses, papá. Y la mujer, déjela. Dile usted, dile. Y mis hijos, dígelo. Usted dele. No entra por familia, entra uno por uno. La puerta es estrecha, no cabe, más es hermosa la mujer, no entra. Hermano, la salvación es individual, no es por familia. Allí dice, si dejó la capa, váyase, no regrese. Las que estén encinta, pobre de ellas, ojalá que no estuvieran encinta. Pero hermano, esto es la gran tribulación. Y ahora estamos por gracia, ¿cómo no servirle al Señor? Amén. ¿Cómo no darle gracias? Ay, soy tan perezoso, tan ruin, y tú me amas y me bendices, gracia sobre gracia. Hay hermanos que están gracia sobre gracia. Además de tener la salvación, les ha dado un buen negocio y salud. Y en vez de pasar hincados en la iglesia, pasan en los negocios. Hay hermanos que no tienen gracia sobre gracia, tienen la salvación y tienen una gran enfermedad. Y están resistiéndolas, porque todas las podemos resistir en el Señor. La perseverancia de los santos es por gracia del Señor, no porque tengamos un poder nosotros. Estos van a resistir en la gran tribulación porque el Señor los va a sellar para que aguanten. ¿Y qué es sellar? Poner el Espíritu Santo para que ellos puedan resistir. Hay hermanos que no tienen gracia sobre gracia y está resistiendo. Y hay hermanos que tienen gracia sobre gracia. Dios los salvó y está bien en su familia. Está bien en sus negocios. Está bien en su vida. Gloria a Dios. Dios es justo con cada quien y le da a cada quien hasta donde aguanta también. Porque hemos visto gente que sube y luego baja. Y unos que bajan y después suben. ¿Cuánta gracia tiene el Señor por lo menos conmigo? Y tengo más de lo que yo creo merecer. No sé tú, hermano. Y no es una gran tribulación lo que estamos pasando. Mira lo que va a pasar a esta gente. Entonces, ¿cómo no servirle a mi Señor? Verso 12. Miré, ahora vamos al sexto sello. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto. Wow. Ahora, hermano, hasta aquí nos dejamos el actuar del maligno. De los caballos y sus jinetes y de la actuación del maligno. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Ahora empieza ya a intervenir el Señor. Y ya en el sexto sello comienza la ira de Dios. Ya dijimos que quien se le había dado autoridad y chance de trabajar era al anticristo y a todo eso. Pero ahora viene él en el sexto sello y miren lo que sucede. Miren lo que sucede en el sexto sello. Miré y abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro. Hermano, que el sol se ponga negro nos va a tronar hoy con una helada que hubo. Ya los que estamos viejitos, una helada que hubo hoy ya hace unos 3 días. Ya algunos amanecían con gorro, parecían musulmanes, solo los ojos se les miraban. De verdad, hermano. Ahora, si el sol no brillara por un día, hermano, la tierra tendría habría un clima tan bajo, tan terrible, que bueno, los viejitos nos iríamos primero, y nosotros los que resistan esto. Entonces, ¿pero por qué se va a poner el sol negro? Veamos por qué.
como tela de silicio negro, y la luna se volvió toda como sangre, porque cuando hay terremotos, habrán erupciones, las placas tectónicas se van a mover, y toda la ceniza de los volcanes, de las erupciones, porque cuando hay temblor, cuando no puede salir el magma, y entonces golpea los volcanes hasta que revientan, y entonces ese poder que hay que mueve la tierra, al mover eso, pasan las cenizas en Estados Unidos y en otras partes han pasado hasta una semana oscuro. Ahora imagínate esto a nivel mundial. ¿Y cómo será ese terremoto de terrible? Que la luna se volverá roja. Y esto no es como pasó en 1914 y en 1915, que fue un eclipse que puso la luna roja y algunos creyeron que era esto del apocalipsis. Ahí lo pueden googlear ustedes y lo investigan después. Por ahí, 2014-15 se puso, era un eclipse. Esto no es de un eclipse, sino que esto es del producto del terremoto, de la destrucción y de todos los gases que subieron. Entonces se pone como tela de silicio y la luna se volvió como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Un hermano me dijo, ¿cómo va a caer una estrella más grande que la tierra? Bueno, dije una frase: toda la Biblia fue escrita para nosotros, pero no toda la Biblia fue escrita a nosotros. ¿A quién estaba siendo escrito esto? ¿En qué momento? Hace 2000 y algo, ¿no? Hace 2000 años. Ahora, ¿creen que hace 2000 años sabían diferenciar entre un cometa, entre un asteroide y entre una estrella? No. Ay, mira, hay una lluvia de estrellas, decimos, hoy en el siglo XXI decimos, hay una lluvia de estrellas. No son estrellas, son asteroides, o son cometas, o son esas otras. Entonces, cuando se refiere a esto, la traducción puso estrella, pero realmente son... ¿Qué es lo que dicen acá en la historia humana que mató a los dinosaurios? Un gran asteroide que cayó y cambió toda la geografía. Pues aquí está diciendo que van a caer y va a cambiar la geografía. Ahora, cuando yo miro algo brillante que viene, que digo, un niño, cualquier día, una estrella. Porque yo no puedo definir entre estrella, cometa y lucero y todo eso. Eso lo hacen los que conocen eso. Por los que quieran criticar, que dicen, ahí está una mentira, ¿ves? ¿Cómo va a caer una estrella que sea más grande? Porque a alguna gente le gusta meterse en esos temas. Pero esta es la cuestión de traducción. Y entonces dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Verso 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrollaba, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. La geografía cambia. Hawái aparece por otro lado, Estados Unidos. Hermano, los que no han estudiado geografía, pero quiero decirles que la Tierra era una bola, y supuestamente cuando Dios ordenó todo, los continentes se separaron. Pero los científicos pueden comprobar que era una bola, pero se separaron. Entonces, y en Hawái es donde se puede ver más, en donde aparecen nuevas islas cuando hay un terremoto o una erupción. Entonces, de tal magnitud será el terremoto que la geografía del mundo va a cambiar. Hermano, asteroides cayendo, meteoritos, hambre, muerte, guerra, tronando la tierra, ¿para dónde agarra? ¿Cómo cree que se siente esa gente que está allí? Y mira cómo se siente. Gloria a Dios que no estaremos. ¿Quiere estar usted allí? No, hermano. Gloria a Dios. Pero si estás allí, ya te estoy contando cómo va a ser. Y aguante. Hágale. Porque si no, le va a tronar. Y dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino, se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes, aquí vienen los machos, todos los presidentes, los meros que se creen soberbios, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y toda chinchi telepática, todo siervo y todo libre, se escondieron ¿en dónde? Con estos tronidos, con el hambre, con la peste, con los virus. Hermano, no hallaba qué hacer la gente. No va a hallar qué hacer la gente. Y a Juan me están contando esto. Y le dice a Johanna, cuéntale a la iglesia
que se glorifique. Ya tengo a unos con vestiduras blancas, a otros que voy a traer. Así es que se consuelen, porque ellos estarán conmigo. Pero los que no van a estar conmigo se van a querer esconder, se van a querer morir y no van a poder. Miren lo que dicen. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escóndanos del rostro. ¿Y cómo es el rostro del Señor? Ojos de fuego, cabello blanco, brillo como no hay, hermano. Le va a temblar todo. Le va a temblar. Y lo peor por lo que va a temblar es que sabe que viene contra usted, porque viene la ira de Dios contra los desobedientes, no contra los hijos de Dios. Amén. Contra los desobedientes. Todo aquel que crea que Cristo es el Hijo de Dios y que murió en la cruz para pagar todos sus pecados, que fue sepultado y que resucitó como las Escrituras lo dicen, alcanza salvación y no va a pasar esta ira. Será terrible estar en la presencia de Dios y saber que estoy frito, que ya el último, cuando salga el último del número de los santos que el Señor dice, entonces va a pasar todas estas cosas. Y mira cómo dice, y de aquel estándose, y dice, y escóndelo, ¿de quién? Del rostro de aquel que está sentado sobre ¿quién? El trono, y de la ira. La iglesia no es puesto para ira, porque Dios no está enojado ya con nosotros, ya nos perdonó, ¿ven? Somos la esposa, pero yo sé que no vamos a pasar la ira de Dios. La ira es contra ¿quiénes? Contra los impíos y los desobedientes, contra eso. Y dice, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira, ahora sí, ya no es Satanás actuando, es Dios actuando, muriendo todo, destruyendo todo. De su ira ha llegado. Y ahora la pregunta es, ¿y quién podrá sostenerse? Todos aquellos ridículos que buscaban defectos de la Biblia y todo eso, cuando estén en estos eventos, todo eso va a desaparecer. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero ahora la iglesia predica, amén. Ahora la iglesia da testimonio. Ahora estamos bajo la gracia y andamos queriendo darle la palabra a otro, y los que nos ven por internet, para que vengan a los pies del Señor y no sean víctimas de su ira, sino de su gracia, como es la iglesia. ¿Eran palabras de consuelo? Eran palabras de consuelo. Tú no vas a pasar por eso, eres mi esposa, te amo, tengo vestiduras para ti y estoy esperándote porque tengo un número y faltan algunos, así es que todavía no es. Esto es lo que va a ser en el futuro, hermano. No es ahorita, no es ahorita. Ahorita todos andan asustados, hasta los impíos. Es el fin del mundo, usted, ¿cómo se oye? Hasta ellos andan que no saben de Biblia. Y hay creyentes tan flojos que ignoran más que ellos. Porque esto va a iniciar con la aparición del anticristo. ¿Cuál es el primer caballo? Hasta que... ¿Y cuándo va a aparecer el anticristo? Cuando Cristo abra el ¿qué? El sello. Así es que ese tipo no aparece hasta que Dios quiera, porque hay alguien que lo detiene. Y entonces se va a apartar. En el capítulo 7 vamos a ver eso. Hay alguien que lo detiene, pero cuando lo aparte, lo suelta un rato, y aquí en el sexto sello toma él la ira. Gloria a Dios por eso. Así es que el anticristo es la puerta hacia la tribulación. Eso es lo primero que aparece. Pero esto es lo que, cuéntale a tu siervo lo que va a pasar en el futuro. Gloria a Dios. Y ahora lo sabemos nosotros también. ¿No te consuelan estas palabras? Gloria a Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por quitarnos de la ira terrible, Señor. Eres un Dios poderoso. Eres un Dios también misericordioso.